30 de enero, la revista Semana de Colombia publicó una nota en la que se señala que archivos encriptados de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, comandante de la organización terrorista de Ejército de Liberación Nacional, ELN, habría aportado con $80.000 para la campaña presidencial del actual candidato Andrés Arauz. Alias Uriel fue abatido en la selva colombiana en octubre pasado por las fuerzas militares y de policía de ese país. Para saber más detalles de estos archivos, hacemos contacto vía internet en Bogotá, Colombia, con Victoria Dávila, directora de la revista Semana. Vicky, bienvenida, buenos días. Buenos días, Janet. Gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes a esta hora en Ecuador. Bueno, quisiéramos que nos comente un poco más de detalles de esta publicación periodística basada en los archivos encontrados por el Ejército y la Policía Nacional luego de haber abatido a alias Uriel. Cuéntenos un poco qué fue lo que encontraron y qué detalles se han develado en esta investigación periodística. Mire, Janet, estos archivos fueron decomisados por la Fuerza Pública de Colombia y por la Fiscalía en el pasado mes de octubre, después de hacer un operativo muy fuerte en el cual terminó abatido alias Uriel, este hombre que ha sido considerado o fue considerado como el canciller del ELN, como el vocero del ELN y como la persona que estaba encargada de toda la tecnología y las comunicaciones tecnológicas de la organización. Y tan pronto se extrajo todo ese material, empezó una labor de los investigadores para poder desencriptar esos archivos. Le estoy hablando de por lo menos 2 millones de archivos y apenas estamos empezando a conocer algunas de esas informaciones o de ese material. Habla no solo de Ecuador, también habla de Chile, de Argentina, de Honduras, de Guatemala, de Venezuela, de Europa. Entonces es muchísima información que deja claro hasta dónde han llegado los tentáculos del ELN. Precisamente parte de esa información que ustedes han develado informa sobre como parte de este proceso de expansión, también está el relacionamiento con distintos grupos políticos a nivel regional y a nivel internacional, a nivel europeo también. Y aquí en el Ecuador se ha develado varios apartes de un supuesto acercamiento con el grupo político relacionado con el expresidente Rafael Correa. Empecemos entonces con esta revelación que ustedes hacen de una conversación que Uriel tiene con los comandantes del ELN que están refugiados en Cuba y en Venezuela sobre un supuesto aporte que habrían hecho a la campaña electoral. ¿Cuáles son los detalles de esa conversación o de ese reporte que se hace? Mire, dentro de estos archivos de Uriel se encuentran algunos apartes donde se hace referencia al Partido de la Esperanza. Los investigadores consideran que esto, unido a otra referencia dentro del mismo párrafo de la Mariposa del Sur, todo esto está vinculado, obviamente, y además hablan de los progresistas, del IP, en fin, todo esto estaría vinculado con este movimiento cuya cabeza prácticamente más visible es el expresidente Rafael Correa. Se habla de $80.000, supuestamente, y lo que llama la atención es que lo llaman aporte préstamo. Y durante toda la redacción de este archivo, lo que se puede observar es que es como si el ELN entregara $80.000 aparentemente, repito, esto es muy importante, aparentemente, y esperara unos resultados si ese candidato, en este caso Andrés Arauz, si este candidato llegara al poder allí en Ecuador. Así que las autoridades han podido unir todas las fichas. Hablan del amigo del cinturón, por ejemplo. Nosotros tuvimos aquí en Semana al expresidente Rafael Correa. Hablamos con él, conversamos con él. Él negó todo, dijo que todo era una patraña, que todo era mentira, que todo era para hacerle daño a Andrés Arauz. Pero lo cierto es que esas primeras investigaciones juntan todo este rompecabezas y llegan a esas primeras conclusiones de que podría tratarse de Andrés Arauz, de este Partido de la Esperanza, del Partido de Correa, y de $80.000 como aporte préstamo. Claro, bueno, no es extraño que el expresidente Rafael Correa se encargue de negar todo lo que lo compromete o lo pone en problemas, sobre todo a nivel internacional. Recordemos que también durante la campaña de Rafael Correa se habló de un aporte, pero de las FARC, e incluso había una declaración del Mono Jojoy que se hizo pública, que se circuló a través de distintos medios,
de comunicación abiertos y también en redes sociales, y pues que fue negado. Pero después vimos cómo había un campamento en el que pues vivía Raúl Reyes, pues a sus anchas, y ese campamento estaba aquí en el Ecuador. Simplemente como un paréntesis. Entre otras de las develaciones que hace la revista Semana y que se juntan como elementos a analizar de esta supuesta relación entre el ELN y el gobierno del expresidente Rafael Correa, está una carta, como una misiva dirigida a un tal Felipe y Guillermo, en donde le consultan sobre, quieren detalles sobre este aporte de $80.000 a esta campaña de Andrés Arauz. ¿Sabemos quiénes son Felipe y Guillermo? ¿Qué información ha podido recabar usted? Mire, es muy difícil tener claro de quién específicamente se trata. Así como recibe estos correos desde Ecuador, los recibe desde Honduras, los recibe desde Guatemala, tiene comunicaciones, como le digo, con Argentina, donde incluso planean con el ELN y un contacto que tienen allá el secuestro de un alto ejecutivo de una de las multinacionales de alimentos más importantes en el mundo. Así que es complejo identificar, las autoridades apenas acaban de empezar a lograr desencriptar, porque eso vale la pena decirlo, Janet. Tenía Uriel un sistema que le permitía encriptar de manera muy segura sus comunicaciones, no utilizaba los correos normales comerciales. Lo que hacía era que utilizaba una especie de software distinto, diferente, en las comunicaciones que tenía con los diferentes países o sus contactos en diferentes países. Siempre encontraba un ítem que decía, por favor, vamos a utilizar esta mensajería, no correos comerciales y demás. Así que era, hasta ahora no se ha logrado identificar. De Ecuador, entre otras cosas, a mí, por ejemplo, como periodista me sorprendió encontrar comunicaciones con personas que decían, mire, yo soy empresario, hago esto, si ustedes me dan una plata, yo impulso esto y ayudamos a la revolución. Entonces sí hay mucha conexión, sí hay muchos indicios que llevan a pensar que el ELN sí puede tener un interés especial en Ecuador, como lo tenía, por ejemplo, en Chile, donde algunos de los correos, o mejor no los llamemos correos, de las comunicaciones, dan cuenta de que el ELN estuvo encima de todo lo que tiene que ver con todo este momento de marchas que hubo durante tanto tiempo allá en Chile, que desembocó en un cambio en la Constitución. Y el ELN, en sus análisis, con sus contactos allá, preveía que incluso el presidente Piñera de Chile se pudiese caer. De hecho, nosotros pudimos confirmar que el gobierno de Colombia alcanzó a detectar un plan del ELN llamado Hermes y alcanzó a dar aviso durante las protestas al presidente Piñera de lo que se estaba fraguando allí. Así que todavía es muy temprano. Nosotros publicamos lo más grueso que pudimos completar el pasado viernes. Hablamos con Correa, llamamos también, ayer tuvimos una entrevista muy extensa con el presidente Lenín, y hemos buscado mucho al candidato Arauz. No sé si ustedes allá en Ecuador han podido conversar con él. Desafortunadamente no, y me das el pie para comentar que justamente para el día de hoy teníamos confirmado al candidato Andrés Arauz para hablar sobre su campaña electoral, sobre sus planes y propuestas de gobierno, sobre la entrega de dinero en efectivo que están haciendo a los posibles votantes a cambio de una fotografía del voto que puedan entregar, del voto que hagan este domingo, es decir, una serie de cosas, entre estos también esta investigación de la revista Semana, pero lamentablemente el candidato canceló esta entrevista que teníamos para el día de hoy. Vicky, simplemente el tema del ELN y la expansión, los planes de expansión internacional no solamente eran hacia el Ecuador. Usted ha comentado que tenían, dentro de estas comunicaciones se devela, que tenían intereses y de establecer relaciones en distintos países latinoamericanos, también se devela algunos intereses en países europeos, pero no actúan solos y creo que esto es importante puntualizarlo. Parte de estas relaciones
se consolidan o se expanden o se solidifican en la reunión de la Internacional Progresista, un grupo que reúne a muchos grupos y organizaciones de izquierda del mundo, que tuvo su reunión en septiembre del año pasado, que fue recientemente formada y que se forma pues como una organización internacional interesada en expandir otro tipo de pues intereses y de orden mundial. ¿Qué conocen ustedes de ello o qué opinión le merece a usted como periodista? Mire, nosotros pudimos constatar en toda esta información que está en manos de los investigadores colombianos, de los organismos de inteligencia, pero además está debidamente judicializada y esto es muy importante. Aquí ya las autoridades colombianas no quisieron correr el riesgo que corrieron con los computadores de Raúl Reyes, que decían tantas cosas de tanta gente y que eran tan comprometedores para tanta gente y que por lo menos por orden de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país no pudieron esas informaciones ser utilizadas como prueba en contra de esas personas. Así que todo esto está plenamente judicializado. Allí queda claro que el año 2017 fue crucial para el ELN y sus intereses en nuestro vecino Ecuador. Y hablo del 2017, de ese momento cuando se instaló esa mesa de conversaciones del gobierno colombiano con el ELN en el territorio de ustedes, en su país. Fue crucial porque fue allí donde estrecharon relaciones, estrecharon lazos con muchos movimientos de izquierda, no digo todos, pero sí con algunos movimientos de izquierda, con algunos movimientos progresistas, y todo esto generó un tejido que les permitió aparentemente dejar unas bases sentadas allí en Ecuador. Sí se menciona esta cumbre progresista, que como usted verá, no relaciona solamente a Ecuador, sino que relaciona una cadena prácticamente en todo Sudamérica y Centroamérica. Así que el ELN claramente, según estos registros, porque este hombre era muy importante. Piensen ustedes que Uriel estuvo detrás del ataque terrorista en la Escuela General Santander, donde estudian, donde se forman para ser policías, para hacer la carrera de policías en Colombia. Allí murieron más de 20 personas, más de 20 cadetes por este atentado terrorista. También estuvo detrás de una revuelta muy fuerte, unas protestas muy fuertes, el 9 y el 10 de septiembre del año pasado, contra la policía. Y era una persona descarada. Sus comunicaciones siempre venían con un número de WhatsApp donde él mismo contestaba. Uno como periodista le podía escribir. Y finalmente cayó. Así que estas investigaciones apenas empiezan. No sé si en Ecuador tengan algún interés en investigar esta información, pero realmente, Janet, es una información muy grave, son unos indicios. Eso mismo nos decía ayer el presidente Lenín, que estuvimos con él en vivo en la tarde de ayer en una extensa entrevista, y nos decía que parecía grave, que quería ser prudente por la campaña, pero que entendía que esto era sumamente delicado. Así que serán las autoridades ecuatorianas las que finalmente decidan si estos indicios son tan fuertes como para ser investigados y llegar a un veredicto. Así es, esto nos da pie no solamente para investigar lo develado en estos archivos encontrados a Uriel, esperar también la información que puedan proporcionar las autoridades colombianas en esta investigación que ya se está realizando, sino también pues que nos da paso a confirmar algunas sospechas que teníamos sobre estas supuestas conversaciones de paz que se llevaban acá en el Ecuador y que tal y como se preveía, pues lo que servía era para la expansión de este tipo de grupos con actividades pues no muy convenientes ni para la economía, ni para el desarrollo, ni para el futuro, ni del Ecuador, ni de Colombia. Por último, Vicky, quisiera saber qué es lo que dice el gobierno colombiano de todo esto, toda vez que pues digamos que el gobierno se consolida, un gobierno de Andrés Arauz, tendría Venezuela por un lado con Maduro y por el otro lado estaría cercado por un gobierno relacionado con este grupo, con estos grupos terroristas o llamados progresistas. ¿Qué es lo que opina el gobierno colombiano de estar rodeado de todas de estas tendencias políticas y económicas? Evidentemente el gobierno colombiano ha sido muy prudente, no quiere interferir ni intervenir
en el resultado de las elecciones en Ecuador, pero es evidente que para Colombia es muy importante que sea cual sea el presidente de la República que sea elegido en Ecuador, pues sea una persona que mantenga la cooperación, que sea una persona que luche contra el narcotráfico en ese corredor extenso de la frontera, que luche contra los grupos ilegales. Ya nosotros tenemos una experiencia, como usted lo dice, Janet, terrible en Venezuela, donde claramente los grupos armados, las FARC en su época, ahora las disidencias de esas FARC, el ELN y demás, tienen unos asentamientos muy fuertes en ese territorio, donde se resguardan, donde son protegidos por el régimen, donde se rearman, se preparan y vienen y atacan a Colombia o ejecutan todos sus planes en Colombia. Así que estoy convencida de que el gobierno colombiano tiene sus antenas puestas en cuáles van a ser esos resultados en Ecuador, porque para Colombia sí es clave. Ahora, ustedes ya han sufrido el rigor de lo que significan estos grupos armados. No podemos olvidar que colegas de ustedes allí del comercio fueron asesinados por grupos armados o por un grupo armado justamente al otro lado de la frontera, a este lado de la frontera. Así que la reflexión me parece un poco oportuna y pertinente a esta hora, es decirles a los ecuatorianos que si bien no hay una verdad absoluta, que serán las autoridades de Ecuador las que definan qué es verdad, qué no, si investigan o no, no podemos intervenir en eso. Lo cierto es que dejar asentar el ELN en territorio ecuatoriano realmente lo único que podrá traer es dolor, sangre y mucha violencia. Ya lo hemos vivido acá, ya sabemos lo que eso significa y ojalá eso no ocurra en su país. Sí, por último, Vicky, simplemente cómo queda la estructura del ELN, toda vez que pues le dieron un golpe fuerte tras abatir a alias Uriel, pero pues la cúpula, la vieja cúpula del ELN todavía está vigente, aunque comanda desde Venezuela y desde Cuba. Pero ¿cómo queda la organización? Usted sabe que en este tipo de organizaciones narcoterroristas siempre hay un reemplazo. No es que por esto se vaya a acabar el ELN, por supuesto que no, les quitaron una ficha clave. Sí, él hacía parte de lo que podemos llamar la nueva generación dirigente en ese ELN. Ya la cúpula realmente son personas mayores, estamos hablando de Gavín, no estamos hablando de Pablo Beltrán, de Antonio García, gente que ya por su edad no puede estar fácilmente en el área ejecutando operaciones y demás. Están resguardados en Venezuela y están resguardados en Cuba. Hay una tensión muy fuerte entre los gobiernos de Cuba y Bogotá, Colombia, por cuenta del pedido de extradición que ha hecho el gobierno colombiano a Cuba para que envíe a esos comandantes que permanecen en territorio cubano a nuestro país. Cuba se ha negado, ha dicho que definitivamente no puede hacerlo por los protocolos que estaban blindando de alguna manera la mesa de diálogo que se trasladó de Ecuador a Cuba. Allá los tienen guardados y protegidos. Mientras tanto, recuerde usted que Cuba recientemente acaba de regresar a la lista de países que protegen a terroristas. Así que siguen siendo fuertes, no están eliminados, están protegidos sus comandantes en Cuba y en Venezuela, y aquí hay personal del ELN, miembros del ELN que seguirán ejecutando sus acciones terroristas. Lamentablemente, las autoridades colombianas tratando de contener esta situación. Perfecto. Y muy expectantes, porque hay mucha más información contenida en esos dispositivos que apenas empiezan a ser desencriptados y seguramente mucha más gente podrá ser salpicada. Vicky Dávila, muchísimas gracias por esta conversación, este reporte de ese detalle de esta investigación que ha publicado Revista Semana tras el hallazgo de estos documentos, de estas comunicaciones de la alias Uriel con la comandancia del ELN y con otros personajes de la política y miembros del ELN aquí en el Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Estaremos pendientes de nuevas revelaciones de la Revista Semana. Gracias, Vicky, que tenga un buen día. Janet, gracias. Un abrazo muy especial para usted, que la recuerdo mucho cuando estuvo aquí en Colombia haciendo el noticiero de 12:30 del día. Un abrazo para todos sus televidentes. Gracias, Ecuador.
Gracias, Vicky. Después del corte comercial estaremos conversando con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería Ecuatoriana, María Eulalia Silva. Ya volvemos.